Lo que hacemos fluye de lo que somos, dijo una vez un hombre llamado Charles Colson. Este hombre fue uno de los, un político estadounidense, de los principales asesores de otro presidente llamado Richard Nixon, que estuvo en un escándalo llamado Watergate, y Colson fue condenado a prisión. Este hombre que está ahí atrás de mí fue condenado a prisión con cargos de obstrucción de justicia por haber encubierto muchos de las cosas que estaba pasando. Así que fue enviado a prisión, y en ese momento, mientras cumplía su condena, su vida dio un giro radical. Durante su tiempo en prisión, Colson empezó a leer la Biblia y a estudiarla en profundidad. Y a medida que se sumergía en las Escrituras, encontró y se enfrentó a su propia depravación y pecado, y experimentó una transformación espiritual. Impresionado por la verdad y el poder transformador del Evangelio, Colson se convirtió en un cristiano comprometido. Su encuentro con la palabra de Dios y su fe en Jesucristo lo llevaron a fundar el ministerio Prison Fellowship, una organización dedicada a brindar esperanza y apoyo espiritual a los reclusos y a sus familias. El impacto de la vida transformada de Colson y su pasión por el ministerio en las prisiones fue significativo. Su testimonio y sus esfuerzos para promover justicia restaurativa empezaron con la palabra de Dios. Aquí está el poder transformador. Amén. Por algunas semanas hemos venido hablando de esto. Hablamos de que la palabra es viva, eficaz, penetrante, verdad, vida, autoridad. Y hoy la semana pasada hablamos de que la palabra de Dios es bendición. Y hoy el pensamiento que quiero dejarles es este: la palabra de Dios transforma. Creo que una de las cosas que el mundo más desea es un cambio. En todo. Nos damos cuenta, ahorita ya vienen las campañas políticas, ¿verdad? Para el próximo año. Y todos van a hablar de un cambio. ¿Sí o no? Ahora sí vamos a cambiar. Ahora sí vamos a cambiar. Ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Cuando nos empieza a doler las rodillas, ¿qué decimos? Ahora sí voy a cambiar. Necesito cambiar. Pero realmente en todas las cosas en nuestra vida, el mundo en general busca un cambio. Siempre busca un cambio, siempre busca una mejoría. Yo no he conocido a nadie que diga, no, ya, estoy perfecto. Porque no hay ninguno perfecto entre nosotros, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Y creo que aún nosotros vamos deseando una mejoría, ¿no? Vamos deseando un cambio en nuestras vidas. El mundo quiere cambiar. El mundo quiere cambiar, y el gran problema del mundo y sus cambios es que no saben qué hacer. Por ejemplo, mire, ahorita estaba viendo apenas una entrevista que le estaban haciendo a un científico, si no mal recuerdo, donde, como ustedes saben, ahorita con el asunto del calentamiento global, están impulsando mucho la creación de nuevas tecnologías, específicamente en los carros, ¿no? Ahora vemos muchos carros eléctricos que se supone que hacen una super mejoría en el medio ambiente y que no contaminan y que etcétera. Y le preguntaron a este hombre, porque hay un programa para que en Estados Unidos para el año 2035 el 50% de los autos sea eléctrico. Igualmente creo que en la comunidad europea tienen más o menos la misma idea. Y le dijeron, ok, estaban hablando con este hombre y le dijeron, digamos que se logra hacer un cambio para que el 50 o el 70%, vamos a hablar de más del 50% de la gente que tiene autos, los cambie por uno eléctrico. ¿Cuál sería el impacto real en la temperatura, en el cambio que queremos revertir? Y este hombre dijo, si lográramos que más del 50% cambie su auto a un auto eléctrico, el cambio sería de 0.000002 grados. Nada.
no habría ningún cambio. El mundo está buscando el amor, la comprensión, el cuidado. Todo está buscando un cambio, pero no saben dónde buscarlo y no saben cómo aplicarlo. Y entonces están llenos de un montón de ideas que parecen muy buenas o que parecieran muy rectas, que parecieran muy justas, pero no están llevando a ningún lado. Porque lo único que puede transformar nuestras vidas es Cristo. Y lo único que puede transformar nuestro alrededor es Cristo. ¿Cómo podemos tener una mejor vida, una mejor familia, una mejor relación en el trabajo cuando Cristo está presente? Es la verdad. Entonces la palabra de Dios transforma. La gran mayoría, mire que la gran mayoría de la gente que se acerca a la iglesia, hay gente que ha entrado sola, nadie la ha invitado. Doy gracias a Dios por nuestras visitas en este día y doy gracias a Dios por las personas que los invitaron también. Pero ha habido gente que entra sola por estas puertas. Y cuando platicamos con ellos, ¿qué te trajo aquí? Todos dicen, quiero cambiar. Quiero cambiar. Ya no puedo más. Recuerdo el testimonio de un hombre, yo no sé si está aquí porque se unió a la iglesia, pero recuerdo el testimonio de un hombre. Una vez yo llegué aquí, no me acuerdo ni a qué, no era día de culto ni nada, y había un hombre sentado allá. Venía con lo último que tenía, y él me dijo, quiero que me ayude porque he caído en alcoholismo, en drogadicción, y estoy a punto de perder a mi familia y ya no puedo más. Y lo llevamos. Bueno, él fue a Vino Nuevo, se restauró, y me lo he topado un montón de veces aquí en la congregación. Gracias a Dios. Se restauró, su familia se restauró. Pero llegamos al punto en donde decimos, ya no puedo más y necesito cambiar, necesito un cambio. Nosotros mismos que llevamos tiempo en la fe cristiana lo podemos llegar a pensar, ¿no? Necesito cambiar. Porque hay un dicho por ahí que dice que algunos cambian cuando ven la luz, otros hasta que sienten el calor. Unos cambian o unos buscan una mejoría en su vida por las buenas, y otros cuando ya están en medio del problema, ¿verdad? Cuando ya no pueden más, cuando ya se están ahogando. Pero ¿cómo podemos cambiar? Bueno, ya vimos esta primera historia de este hombre Colson, pero otra historia que habla de un cambio, un hombre, John Newton. No sé si han escuchado de este hombre. John Newton fue un escritor de himnos, un ministro anglicano en el siglo XVIII. Y antes de su conversión, este hombre John Newton vivió una vida marcada por inmoralidad. Él se dedicaba al comercio de esclavos, traía a gente de África y la vendía. Él era el capitán de un barco negrero, participó en el transporte de esclavos africanos hacia las colonias británicas. Sin embargo, durante uno de sus viajes en alta mar, el barco fue golpeado por una fuerte tormenta que puso su vida y la de la tripulación en un grave peligro. Y en ese momento de desesperación, y cuando estaba leyendo este testimonio me llamó mucho la atención lo que se habla de el momento. Él no empezó a clamar a Dios. Dice que Newton se aferró a la fe que su madre le había enseñado. Lo vimos la semana pasada, ¿no? La palabra de Dios bendice nuestras generaciones. Y cuando lo que nosotros sembramos en ellas, permanece en ellas. Lo que nosotros sembramos en nuestras generaciones, permanece en nuestras generaciones. Escúcheme, hermano, aun cuando su hijo o su hija se haya apartado del Señor, no quiere decir que esa enseñanza se apartó de su corazón. Puede ser que hasta que sienta el calor, clame a Dios, como Newton, en medio de la tormenta, en medio de su vida siendo arriesgada. Newton se aferró a la fe que su madre le había enseñado en su infancia. Durante la tormenta se arrepintió de su vida pecaminosa y clamó a Dios por misericordia y salvación. Y a pesar de la tormenta y las probabilidades en su contra, logró sobrevivir. Después de este evento, Newton comenzó a estudiar la Biblia y encontró consuelo y esperanza en las promesas y la gracia de Dios. Experimentó una transformación profunda al comprender la magnitud de su pecado y la salvación ofrecida por Jesucristo. Dese cuenta que hay dos testimonios, tanto Colson como Newton, que después de una crisis en su vida,
se refugian en la palabra de Dios y la palabra de Dios les muestra lo que está mal en ellos. Les muestra qué es lo que deben de cambiar. Newton se convirtió en un ministro anglicano y escribió uno de los himnos más conocidos, que es Sublime Gracia. ¿Han escuchado ese himno alguna vez? Sí, la gran mayoría lo hemos escuchado. Sublime Gracia fue escrito por este hombre. Él se dedicaba a este tráfico de esclavos, se encontró con Cristo, la palabra lo transformó y lo llevó a convertirse en un ministro de Cristo. Hoy quiero hablar acerca del Salmo 19, o platicar con ustedes de lo que está escrito en el Salmo 19, acerca de este poder transformador que hay en la palabra de Dios. El poder transformador lo encontramos versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Así que en este pasaje vemos la transformación que trae la palabra de Dios sobre nosotros. Porque la única manera de cambiar, la única manera de ser transformados, la única manera de ser una persona diferente es cuando empezamos a aplicar lo que está escrito en el libro que tienes en la mano. Hasta que empieces a memorizar la palabra del Señor, hasta que empieces a aplicar la palabra del Señor, hasta que empieces a enseñar la palabra del Señor, vas a empezar a ver una transformación en tu propia vida. Vas a empezar a ver una transformación y un cambio verdadero. Así que me gustaría analizar con ustedes los diferentes cambios que narra este pasaje, para que podamos ver la acción de la palabra de Dios en nosotros. Número 1, la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. La palabra perfecta significa entero, significa sin defecto, significa íntegra. Así que, hermanos, nosotros no necesitamos añadir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es la profecía más segura? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Porque la palabra de Dios no se contradice, no se puede contradecir entre ellas. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en un ministerio profético o en alguien que de repente en medio de un mover profético, porque alguien puede profetizar sin ser profeta, esa es la verdad. De repente tiene una palabra de Dios, pero una y otra vez con los hermanos que tienen un ministerio profético, que tienen un sentir profético, constantemente estamos hablando, porque hay algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, y es que finalmente el medio sigue siendo un hombre. Y al ser un hombre el medio, hay falla, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. No digo que así sea siempre, pero déjenme ponerle este ejemplo. Yo siempre pienso que la palabra de Dios en cuanto a la profecía es como una manguera, ¿sí? El profeta está conectada al Señor y se derrama sobre su pueblo. Pero ¿qué pasa si la manguera no está limpia? Entonces el agua del otro lado puede salir un poquito rara, ¿no? No necesariamente contaminada, pero sí un poco sucia. Por ejemplo, vamos a decir que usted pecó en la semana, ¿ok? La regó. Y el domingo está usted aquí en el culto y Dios le habla y le dice: dile a mi pueblo que yo quiero bendecirlos. Esa es la palabra. Pero entonces usted se para acá y dice: dice el Señor que quiere bendecirlos, pero si se arrepienten. ¿De dónde salió la parte del arrepentimiento? De mí, porque yo necesito arrepentirme.
Entonces ahí está la palabra de Dios. Él quiere bendecirte, pero viene la parte humana. Pero lo único que es infalible es la palabra de Dios. Es íntegra, es perfecta, es sin confusión, es entera. Entonces la palabra no necesita que añadamos a lo que dice. La palabra dice que toda ella es inspirada por Dios. Dice en Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no necesitamos añadir a la palabra para que sea efectiva. No necesitamos meterle algo nuestro para que entre en el corazón de la otra persona. No necesitamos hacerle ahí algo, ¿verdad? Una presión para que entre en el corazón de otra persona. No, la palabra va a entrar en el corazón de la gente porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. El primer efecto entonces que vemos en este pasaje, el efecto transformador, es la conversión de nuestra alma. Y ya vimos estos dos ejemplos, el de Colson y el de Newton. Gente que se encontró en un dilema, se encontró con Cristo, se refugió en la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios se dio cuenta de su propio pecado y su alma fue convertida. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Así que nuestro diccionario define la palabra convertir como hacer que alguien llegue a hacer algo que no era, cambiar o transformar en algo totalmente distinto. Así que la perfección de la palabra provoca una transformación en nuestras vidas. Provoca una transformación porque cuando tú la empiezas a leer, te encuentras con tus propios defectos. El alma es donde se almacenan las emociones, los sentimientos, el carácter, el temperamento, las decisiones, los pensamientos. Es ahí en el alma donde el enemigo ataca con pensamientos, con distracciones, con ansiedades, con depresiones, con luto, con tristeza, con cualquiera de los ataques que ya estamos familiarizados, que ya conocemos. Así que necesitamos que la palabra de Dios convierta nuestra alma. Porque hasta ahora el mundo, como dije, el mundo tiene sus medios, el mundo quiere cambiar. Hoy se habla mucho acerca de la salud mental, se habla mucho acerca de la depresión, se habla mucho acerca de la ansiedad. Y el mundo está sufriendo con esto. Hay gente que batalla con depresión todos los días. Hay gente que batalla con la ansiedad todos los días. Por ahí dicen que la depresión es la angustia por el pasado y la ansiedad es la angustia por el futuro. Y algunas personas están angustiadas por el pasado, angustiadas por el futuro, y eso no les permite vivir su presente. Y la palabra de Dios puede transformarlas, la palabra de Dios puede sanarlas, la palabra de Dios puede convertir el alma. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo podemos vencer la depresión? Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me saca de donde estoy, el que me quita la depresión, el que me quita esta angustia. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad? Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la solución está ahí. Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que cuando estés pasando por ansiedad, por depresión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Clamar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios te va a librar de eso. La palabra de Dios es de esa manera, hermanos, que la palabra de Dios se convierte en nuestra espada.
Cuando el enemigo viene con depresión, cuando el enemigo viene con ansiedad, dile: no, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de esas ansiedades, lo libró de esas angustias. Dice: no estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración. Así que ¿cómo podemos vencer la ansiedad, la depresión? Tú levantas mi cabeza. Hay gente que vive atada al pasado, hay gente que su pasado lo condena y lo ataca todos los días. Pues saca tu espada, hermano. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es la manera en la que tú vas a poder vencer cuando estamos pasando por luto, cuando estamos pasando por la pérdida de un amado. Que ya dije que está bien llorar, está bien. Hay que llorar a nuestros seres amados que parten. Pero el luto llega a ser una presión sobre nuestra vida después de mucho tiempo, y se puede volver en depresión, se puede volver en tristeza. ¿Cómo podemos vencerlo? Isaías 60:20 dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Así que para cada ataque a nuestra alma, para cada cuestión que está mal en nuestra alma, aún en nuestro presente, a pesar de tener a Cristo, necesitamos seguir batallando en nuestra alma, porque ahí es donde el diablo ataca, ahí es donde el diablo se mete a sembrar pensamientos, a sembrar división, a sembrar discordias, a traer malos pensamientos que afecten tu vida, a traer pensamientos que te separen, que te hagan enojar, que te hagan explotar, que te hagan alguien violento. Diferentes cosas el enemigo viene para atacar tu alma, pero la única manera de transformar el alma es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Número 2, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Creo que no nos va a gustar mucho cómo nos describe la palabra de Dios aquí. Pero si no tenemos la palabra de Dios obrando en nosotros, entonces somos sencillos. Que no se oye tan feo, pero el original, la palabra es petai, que significa tonto y seducible. Es lo que significa. Significa cuando tú eres petai, eres tonto y seducible. Es lo que dice aquí. Así que la palabra simple aparece muchas veces en los proverbios. Por ejemplo, en el capítulo 9 dice que la mujer insensata dice a cualquier simple: ven acá. Y le dice que el pan comido en oculto es sabroso. Entonces es alguien seducible, es alguien que se deja seducir muy fácilmente, es alguien que a la primera tentación cae. Es el tonto que se deja engañar, es el tonto que cree que no le va a pasar a él. Es el tonto el que se cree más sabio que los sabios. Es el tonto el que cree que no puede aprender ya nada, pues lo sabe todo. Es tonto y seducible. Petaí. La palabra inclusive dice que en otro proverbio dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los petaí pasan y se llevan el daño. Pero el mismo Salomón, desde el capítulo 1, en los primeros versículos, algún día de estos lea el capítulo 1 de Proverbios y se va a dar cuenta que en los primeros versículos Salomón dice: ok, para esto escribí este libro. Proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría, para hacer esto, para hacer lo otro. Y en medio de esos versículos, él dice: para dar sagacidad a los simples, para dar sagacidad a los petaí. Y la palabra sagacidad quiere decir la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Así que los proverbios, la misma palabra de Dios, nos hace sagaces, nos hace comprender las cosas. Que alguien que comprende las cosas es lo opuesto a un tonto, ¿no? Un tonto es alguien que no comprende. Y alguien que es seducible es alguien que se deja llevar sin pensar en las consecuencias. Y la palabra sagacidad también significa percibir con claridad lo que conlleva.
O sea, dice ahí Salomón al principio que los proverbios, la misma palabra de Dios, es para que los petaí, literalmente dice, ya no sean tontos ni seducibles, sino que sean sagaces. El testimonio de Dios es fiel y no cambia. Y si tú vives de acuerdo a eso, vas a ser transformado de petaí a sabio, a un hombre sagaz, de tonto y seducible a sagaz. Porque mire, el mundo es muy coqueto, hermanos. Al mundo es muy atractivo. Al mundo le gusta venderse como la mejor opción. Al mundo le gusta venderse como un placer. Le gusta venderse como algo que es bueno. Pero hay por ahí otro pasaje que habla del flojo, ¿verdad? Que dice que por ahí dice alguien, el león anda en las calles. O sea, guárdate, cuídate. Pero el otro sale, el petaí vuelve a salir. No le importa y cree que va a poder más que el león. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos dejamos seducir por el mundo, somos petaí. Somos tontos y seducibles. Y la única manera de poder salir de esa categoría es a través de los testimonios del Señor, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sagaces. La palabra de Dios nos hace inteligentes. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice, hace sabio al sencillo, hace sabio al petaí. La palabra de Dios es lo que transforma. Así que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hace sabio a los petaís. Y número 3, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Una realidad que pocas veces se habla es que el pecado no solo acusa, sino que aplasta y entristece. Ningún pecador es feliz. Puede aparentarlo, puede disimularlo, pero ningún pecador es feliz. Podría parecerlo, pero ningún pecador es feliz. Porque el pecado es muerte. El pecado trae muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, estamos condenados a morir. Y a pesar de que por un breve instante podría causar un placer temporal, la condenación es eterna. Aún dentro de la misma vida, no estoy hablando ni siquiera de la eternidad, que es muerte eterna. Pero dentro de la vida, ningún pecador es feliz. Puede pasar por ligeros momentos de placer, pero esa felicidad no permanece. Esa felicidad es pasajera, rápida. Sin importar lo que un pecador diga o cuánto disfrute en la carne, ninguno es feliz. Porque la real felicidad solo viene de Dios. El gozo de Dios es incomparable con lo que el mundo pueda ofrecer o dar. Cuando tú vives una vida recta delante de Dios, eres feliz. Nada te acusa, nada te oprime. Eres feliz cuando obedeces los mandamientos de Dios y ves cumplida su palabra. Ahí en el punto anterior decía que Él es fiel. Los mandamientos de Jehová, los testimonios de Jehová son fieles. Yo creo lo que está escrito en este libro. Creo que es verdad. Y le voy a decir por qué. Porque lo he visto. Porque lo he vivido. Porque para mí no es un cuento. No es no es algo que alguien me contó, es algo que yo he vivido. Es algo que yo he experimentado en mi propia vida, en la vida de mi familia,
en mi economía, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Sus testimonios son fieles. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando caminamos en estos testimonios, somos felices. Porque un padre busca la felicidad de sus hijos. Y las reglas que le ponemos a nuestros hijos son por su bien. ¿Sí o no? Cuando le dicen, te quiero ver temprano aquí en la casa, ¿se lo dice para molestarlo o se lo dice para cuidarlo? Para cuidarlo. Cuando tenemos niños chiquitos y le decimos, quiero que te comas todo, cómete esas verduras, ¿lo decimos porque queremos ver que sufran o porque los queremos ver sanos? Un padre desea el bien para sus hijos. Nuestro Dios dejó las instrucciones para ser felices aquí, porque Él quiere verte feliz. Él quiere verte feliz. Él quiere ver a tu familia feliz. Él quiere ver a tu esposo feliz. Él quiere ver a tu esposa feliz. Él quiere ver a tus hijos felices. Quiere ver tu vida feliz. Él dejó aquí las instrucciones de cómo hacerlo. Que el mundo haya dicho cualquier tontería y que haya atacado la palabra de Dios y que la haya catalogado como rigurista, es una cuestión de nuestros tiempos y del mundo. Pero si tú quieres ser feliz, obedece lo que está escrito aquí y te vas a dar cuenta de tu felicidad. Cuando los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando la esposa está sujeta al marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Como los hijos obedecen a sus padres, porque es el mandamiento con promesa. Cuando los padres no provocan a ira a sus hijos. Cuando los que tienen empleados los tratan justamente. Y cuando los que trabajan para alguien más trabajan responsablemente. ¿No cree que suena bastante bien la relación? Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Lea Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 habla de qué es lo que nos toca hacer a cada quien. Efesios capítulo 5 y capítulo 6, la primera mitad del capítulo 6. ¿Quieres ser feliz? Obedece lo que está escrito en la palabra de Dios. Si quieres ser feliz, obedece los mandamientos del Señor. Yo quiero ver cumplida su palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces, cuando cumplimos su palabra, viene una felicidad que excede y va más allá de bienes, de paseos, de comidas. Es algo profundo en nuestro espíritu que aún transforma nuestro cuerpo, hermanos. Porque la misma palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. A ver, voltea así discretamente a ver al de al lado, a ver qué tan alegre tiene el corazón. Si el corazón alegre hermosea el rostro, ay, hermanitos, ¿algunos están medio tristes del corazón? No, están hermosos todos. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Los mandamientos del Señor, los pensamientos, aquellas cosas que son rectas, alegran nuestro corazón. Pero cuando caminas en pecado, también sucede lo opuesto. Y ese es el asunto, que a veces nos quedamos en la parte positiva. Y es a propósito, hermanos, porque yo no quiero que su fe se base en el temor. Yo quiero que su fe se base en el amor de Dios. Yo podría predicarle de los horrores del infierno, de las maldiciones que vienen por la desobediencia, y quizá obedeceríamos más rápido. Pero creo que ningún padre quiere eso. Por eso hablamos de las bendiciones de Dios. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, David lo dijo de esta manera: mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando hubo pecado en mi vida y no lo confesé al Señor, no me arrepentí, mis huesos envejecieron. Pero cuando estamos alegres, nuestro rostro es hermoso.
brota de nosotros. Número 4, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo vamos a saber lo que está bien o lo que está mal? Por la palabra de Dios. Estos dos hombres que les hablé hoy, fue hasta que se metieron a la palabra de Dios que se dieron cuenta de su propio pecado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la verdad. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Por su propia palabra, lo que Dios mandó. La palabra precepto es mitzvah y significa mandato, estatuto o mandamiento. Así que la palabra que Dios mandó, el mandato, su estatuto, su mandamiento, es puro y es tan claro que alumbra, que nos deja ver a nosotros, o que nos deja ver nuestras propias vidas, nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, nuestra propia fortaleza, sin ninguna duda. Cuando tú te alumbras de la palabra de Dios, cuando tú alumbras tu camino con la palabra de Dios, entonces lo que estás haciendo, sabes que está bien o que está mal sin ninguna duda. Hay a veces que dudamos, ¿no? Esto estará bien o está mal. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra alumbra nuestros ojos para poder caminar en rectitud. 5, el temor de Jehová es verdad y permanece para siempre. La misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lucas 21:33. Su palabra permanece y no cambia. Hermanos, la iglesia está fundada y fundamentada en la palabra de Dios. Cuando presentamos a los niños, yo siempre les leo Lucas capítulo 2 versículos 21 y 22 y 23. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vean que lo que hacemos aquí está fundamentado acá. Y no es una onda rara nuestra de, ay, vamos a ver cuántos niños hay ahora en la iglesia. No. Lo que hacemos, hermanos, está fundado aquí. Está fundamentado aquí. Quizá algunos no la han visto, o ni siquiera saben que está ahí, porque quedó en un lugar medio raro. Pero donde está la rampa del estacionamiento, está la rampa del estacionamiento del lado izquierdo, en el caminito que viene junto al canal. Ustedes van a encontrar la primera piedra. ¿Alguien ya ha visto la primera piedra? Sí, ok. Bueno, muy bien. Los que no, hagan un tour terminando el culto, ¿ok? Ahí donde está la rampa que sube al estacionamiento del lado izquierdo, ahí hay una piedra, una pequeña placa. Esa fue la primera piedra. Vinimos, hicimos la ceremonia de la primera piedra antes de construir. Debajo de esa piedra hay una Biblia. Tomamos una Biblia, la pusimos dentro de una bolsa, la metimos y después pusimos la piedra y la sellamos, simbólicamente, declarando que de esta congregación y desde este púlpito siempre se va a hablar la palabra de Dios, no nuestras emociones. Miren, hermanos, yo podría venir aquí, hacerles un speech súper emotivo y mover sus emociones para donde yo quiera, porque se puede. Pero sería un error, ¿no? Sería sin fruto. ¿Por qué? Porque yo no quiero predicar mis emociones. Yo no quiero predicar cómo me siento. Yo no quiero caer
errores que puedan dañar su corazón o la iglesia o el establecimiento del reino de Dios, que es la visión que Dios nos dio. No, por eso venimos y hablamos de lo que está aquí. Nunca usted ha escuchado una enseñanza desde este lugar que no mencionemos un versículo bíblico, un versículo clave que sea un ancla de la enseñanza. ¿Por qué? Porque esta iglesia está fundada en la palabra de Dios. Esta iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. Lo que hacemos tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué bautizamos como bautizamos? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. ¿Por qué llamamos al arrepentimiento a los nuevos? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. ¿Por qué los llevamos a recibir a Cristo en el corazón? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. ¿Por qué oramos en lenguas? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. ¿Por qué profetizamos? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué danzamos? Porque así dice la palabra de Dios que lo hagamos. Nuestras visitas recibieron un folletito. Y ese folletito adentro tiene una serie de preguntas y respuestas. Y específicamente tiene que ver con por qué hacemos lo que hacemos. Porque oramos, porque cantamos, porque danzamos, porque aplaudimos, porque clamamos, ¿por qué todo? Ahí está en ese folletito. Pero usted lo va a abrir y se va a dar cuenta que no dice: porque al pastor una vez se le ocurrió que cantáramos. Porque la música es bonita. Todas las respuestas son versículos de la palabra de Dios. Y si alguien no lo ha visto, por favor, vaya con algunos de otros hermanos del staff que tienen su camisa azul y pídale uno. Dígale: hermano, déjame verlo. Y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Porque su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece. Los tiempos cambian, los métodos cambian, las formas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Y eso debemos tenerlo presente, para que no tratemos, hermanos, de hacerle manita de puerco a un versículo para tratar de respaldar algún pensamiento humano, sino que, como dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, obedezcamos sus mandamientos, que son eternos e inmutables. 6. Los juicios son verdad, todos justos. Basado en la definición de las palabras, podríamos decir esto: la sentencia es firme. La sentencia es firme y todas sus sentencias son justas. El mundo tiene una gran pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Verdad? Mucha gente tiene esa pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se muere la gente? Hermanos, la muerte y la maldad son fruto del pecado del hombre. Tú cosechas lo que siembras. Si siembras maldad, vas a cosechar muerte. Si siembras pecado, vas a cosechar muerte. Así que la muerte y la maldad no es que Dios esté así como: ay, les va un montón de maldiciones. No, es el fruto de nuestro propio pecado. No hay maldad en Dios, hay justicia en Dios. Y cuando una persona hace mal, lo justo, ¿qué es? El castigo. Si su hijo lo desobedece, el castigo. Si su hijo le grita, el castigo. Si su hijo se rebela contra usted, el castigo. Así que
realmente tendríamos que pensar que la maldad, la muerte y lo que está pasando en el mundo hoy tiene razón, ¿no? Es el fruto de lo que hemos sembrado como humanidad. ¿Dónde vemos la bondad de Dios? En que sin merecerlo ni pedirlo, Él envió a su Hijo por nosotros. Alguien por ahí dijo que por qué, si Dios era tan misericordioso, a la primera que el hombre pecó, lo sacó del jardín del Edén y lo corrió. Hermanos, lo que debió haber pasado es que Dios debió haber eliminado a Adán y Eva en ese momento. ¿Sí o no? La paga del pecado es muerte. No solamente los restauró, los llevó, los vistió, cubrió su vergüenza y estuvo con ellos. Así que no hay maldad en Dios. Lo que tenemos es el resultado de nuestra maldad. La muerte y la maldad son fruto del pecado del hombre. Y la Biblia dice que Dios visita la maldad y la juzga de acuerdo a su palabra. Y conforme al versículo que estamos viendo, el juicio que emita será justo. El juicio que él emita será justo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Nuestro destino es el infierno, hermanos. El destino para la humanidad sin Cristo es el infierno. Pero Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Cierre sus ojos y diga: Señor, haz que tus palabras transformen mi vida, Dios. Haz que tu palabra transforme mi vida. Cada quien empiece a decirle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar. Haz que tu palabra transforme mi vida. Tal vez algunos necesitan que su alma sea convertida. Tal vez algunos necesitan ser rescatados de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza. Tal vez algunos siguen siendo tontos y seducibles. Pero díganle al Señor: Señor, hazme sabio, hazme sagaz. Necesito, Señor, poder cambiar, ser transformado con tu palabra. Señor, tu palabra que permanece para siempre, tus testimonios que son fieles. Si alguien ha tenido tristeza en su corazón o ha dejado que el pecado seque sus huesos, diga: Señor, que tu palabra sea mi felicidad. Que tu palabra, Señor, transforme mi vida. Y ahora quiero hablar a los que no tienen a Cristo en su corazón. Tal vez vienes hoy por primera vez o por segunda, tercera vez, pero no has entregado tu vida a Cristo. La palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La palabra de Dios dice que por cuanto pecamos hemos sido echados fuera de su gloria. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hago otra cosa desde este púlpito que predicarte lo que dice la palabra de Dios, para que cambie tu destino, para que seas quitado de la lista de perdición que van camino al infierno y tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en este día, por favor,
Te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo y lo hagas creyendo lo que vas a decir. Di conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias porque sé que me has amado. Diste tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día venimos, Dios, a consagrar a estas personas a ti, Señor. Padre, tú les has traído en este día para que escuchen lo que está escrito en tu palabra, y que el efecto transformador de tu palabra llegue a sus corazones. En este día, Señor, oro para que bendigas cada uno, Señor, de estas personas, y que tu gracia esté sobre ellos, y que les guardes de todo mal, y que ellos puedan crecer en la fe y permanecer sin apartarse de ti, Señor. Guárdales, Dios, de ataques del diablo que vengan a robar la semilla que ha sido sembrada en este día, Padre. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.